Buenas noches, compañeros, profesora. Bueno, pues este es el video de exposición de la actividad de asignación a cargo del docente de ética y salud, que hablaremos acerca de las tres unidades que vimos en este bloque. En la primera unidad vimos práctica ética en el área de salud, en la segunda unidad buenas prácticas y en la tercera unidad práctica ética en el área de la salud. Estamos a 24 de marzo de 2020. A las 11 de la noche, 11:07 para ser exactos, y empecemos con una pequeña introducción acerca de lo que es esta asignatura ética y salud. Bueno, pues la ética fundamentalmente es la vocación de todo ser humano para ser excelente. ¿Sí? Como profesionales de salud, los principios y valores éticos son fundamentales al momento de tener contacto con aquellos seres humanos que están pasando por un momento de crisis de salud, y es aquí donde se debe preponderar la vocación y las virtudes de un profesional de la salud, y lo cual debe tener y manejar con absoluta destreza y empatía. Bueno, la empatía es una habilidad que uno tiene o que se adquiere. Bueno, se podría decir que se adquiere o tiene, pero yo creo que la empatía más que nada lo trae cada persona intrínsecamente. Yo creo que como profesionales de la salud que están en contacto más con esas personas tan vulnerables, llega el momento en que se despierta esa empatía para con las personas que están sufriendo, ¿no? Sí, bueno, la ética son las formas y las maneras en las que uno debe de hacer su profesión, debe de practicar su profesión. Sí, es algo que te dicta como persona, sí, es algo que te dicta cuando vas a hacer algo, ¿sí? O vas a dejar de hacer algo. Si, por ejemplo, voy a dejar de hacer algo y esa vocecita te llama, ¿no? Y te dice, ¿estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Está bien lo que estás haciendo? ¿En qué vas a afectar a las demás personas? ¿En qué vas a afectar a la persona a la que estás en este caso pues atendiendo como profesionales de salud? ¿O qué estás desatendiendo y qué vas a afectar? Esa vocecita ahí interna, ¿no? Que te llama y te dice, haz bien tu trabajo, haz lo que tienes que hacer. Bueno, válgala. Entonces, la ética profesional en ocasiones se vulnera por la inconsciencia de nosotros mismos, de las personas, y por esto se han generado códigos éticos que se manejan internamente dentro del mundo laboral, ¿sí? Códigos éticos que ya se manejan como ley, ¿sí? Y que si tú las violas, pues eh, puedes hacer acreedor a algo, ¿no? A alguna sanción, ¿sí? O sea, imagínense ya para que la inconsciencia como ser humano, que te tengan que hacer códigos y normas éticas para que se lleven a cabo. Yo digo que, bueno, ya están establecidas y pues así tienen que ser, ¿no? Pero como persona, yo creo que la ética y los valores y principios se adquieren en tu formación personal dentro de la sociedad, sobre todo en el ámbito familiar, con tu familia. Ahí es donde los principios morales se van creando, ¿sí? Y se complementan con la educación académica, ¿sí? Que al final del tiempo, cuando tú terminas una carrera profesional, pues ya los traes, ya están en ti. Solamente es cuestión de que tú los practiques y los lleves a cabo como debe de ser. Y como les decía hace rato, es una vocecita interna que te dice, ¿estás haciendo bien tu trabajo? Si está bien así, ¿qué te falta hacer para que seas mejor en lo que estás haciendo?
Y nosotros como profesionales de la salud, pues estamos hablando con que estamos trabajando dentro de un mundo entre la vida y la muerte, ¿sí? Estás afectando vida. La vida, pues bueno, ¿qué les digo? Eso es como una pequeña introducción. En las tres unidades, pues vemos las normas legislativas, las buenas prácticas en la segunda unidad, que a continuación se las voy a poner por ahí en un mapa conceptual que hice. Y entonces, como normas, como principios éticos, pues es eso. Hay que hacer bien su trabajo, hay que hacer bien el trabajo. Siempre hay que estar pendiente de lo bueno y lo malo que uno está haciendo. ¿Sí? Bueno, aquí en esta introducción yo les puse, por ejemplo, el actuar ético de un profesional de salud se rige bajo las normas y principios éticos que marcan las instancias de salud a nivel mundial. Sí, bueno, es con lo que yo les decía, o sea, ya es una normativa, es una ley que te dice qué es lo que tienes que hacer y si no vas a ser acreedor a una sanción. Pero eso yo creo que, bueno, no debería de ser, pero ya están establecidas y así deben de ser. Sí, porque la ética como profesional siempre lo debe de uno tener siempre en mente desde que uno termina una carrera profesional y sabe lo que va a hacer, sabe lo que va a hacer dentro de su mundo laboral. Bueno, eso es a grandes una pequeña introducción. Este es el mapa conceptual que les decía, ¿sí? Aquí hablamos en la primera edad lo que les decía de principios de la ética, el concepto de lo que es la ética, en la segunda unidad las buenas prácticas y en la tercera edad la práctica ética en el área de salud. En la primera edad los principios de la ética pues hablamos de lo que es de los conceptos, ¿no? El concepto de la ética, sí, más establecido. Ahorita se los voy a poner un poquito más cerca para que lo vean y hablaremos rápidamente de esto, de las tres unidades. Bueno, la tercera unidad, a grandes rasgos, nos dice de las normativas, ¿no? El marco normativo, la Ley General de Salud, ¿sí? Este, la legislación y la salud, ¿sí? Esa es la tercera unidad. En la primera unidad, pues vemos lo que es el concepto de ética, el mundo normativo, las normas que se manejan, normas jurídicas, morales o religiosas, por ejemplo, la ética profesional, los principios éticos que se manejan, nosotros como profesionales de la salud. Ajá. En la segunda, las buenas prácticas. ¿Qué son las buenas prácticas? Sí, el respeto, ajá, lo que es el código ético. Bueno, entonces lo voy a poner un poco más de cerca para que lo veamos. Y, a ver, permítame tantito. Ahí está. Bueno, ponemos en la primera unidad, pues como les decía, los principios de la ética. ¿Qué es la ética? Conjunto de principios y normas morales que rigen la vida de una persona. Lo que hablábamos al principio, ¿no? Como introducción. Está definida como la ciencia que estudia las acciones humanas en cuanto se relaciona con los fines que determinan la rectitud. Sí, también hablamos en la primera unidad del mundo normativo, lo que les decía. Sí, las normas jurídicas, normas morales o normas religiosas. Sí, la ética y salud y los principios éticos como profesionales de la salud. Sí, principios de autonomía, justicia, beneficencia, no maleficencia, de perjuicio, principio de integridad, de seguridad, los principios éticos que se deben de manejar. ¿Vale? Bueno, en la segunda unidad, como les decía, vimos las buenas prácticas, ¿sí? Y el código ético. Este es el código ético. Miren, el código ético es el documento, fíjese el concepto. Es el documento compuesto por una serie de normas y reglamentos, valores que han sido establecidos para regular los comportamientos y actitudes de las personas que conforman una parte de un mismo contexto, bien sea con respecto a una profesión, organización o empresa. O sea, aquí ya dicen que son normas y reglamentos, ¿sí? Esas leyes que te imponen,
que no debería ser así, bueno, en mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque la ética profesional la debe tener uno mismo, debe ser intrínseca del profesional, tenerla ahí siempre y no regirse sobre esto, pero pues se tiene que establecer, ¿sí? Porque como les decía, a veces la inconsciencia del ser humano, brinca las cercas de lo, ¿cómo se puede decir? De la imprudencia o de lo malo, pues. Entonces, por eso se establecen las normas. Ajá. Bueno, las buenas, también hablamos en la segunda de las buenas prácticas, el respeto, beneficencia, no maleficencia, la confidencialidad, la justicia, el consentimiento informado, ¿sí? Esto es a grandes rasgos lo que vimos en la segunda unidad. En la tercera unidad es donde entramos ya a la materia de legislación, práctica ética en el área de salud. O sea, la legislación en la salud, las prácticas, el marco normativo, ¿sí? La ley general de salud, ¿sí? Los derechos humanos, todo lo relacionado con pues legislación y salud más que nada, ¿no? Así como el respeto a los derechos humanos, ¿sí? ¿Qué dice la ley política en cuestión en materia de salud en nuestro país? Por ejemplo, el reglamento, la Ley General de Salud dice que el reglamento del derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, o sea, eso está en la Constitución Política, que toda persona establece que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras sus funciones principales, conservar el bienestar físico y mental de las personas que le permita contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. Uh-huh. Sí, está en la Constitución mexicana que toda persona, todo mexicano tiene derecho a un servicio de salud. ¿Sí? Esto es a grandes rasgos lo que vimos en la tercera unidad. ¿Sí? El empoderamiento, ¿qué es el empoderamiento? Por ejemplo, en concepto de la OMS, el empoderamiento es un proceso a través por el cual la gente gana un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan a vamos a ponerlo por aquí, a la salud. El empoderamiento individual se refiere a la habilidad del sujeto para tomar decisiones y tener control sobre la vida personal. ¿Vale? Y habla del empoderamiento comunitario. Se refiere al proceso por el cual una comunidad gana poder y por tanto habilidad y posibilidad para crear el cambio. También se define como el proceso de acción social que promueve la participación de la gente. Bueno, eso es a grandes rasgos todo lo que vimos en estas unidades en cuestión de ética y salud. ¿Vale? Bueno, pues nos vamos a una conclusión rápida que hicimos acerca de, este es mi mapa conceptual, ¿sí? Les voy a leer un poquito de la conclusión que hice. Sí, bueno, en conclusión, decimos que en el trayecto de nuestra profesión como licenciados gerentes de servicios, la materia de ética y salud es y será de gran importancia, ya que nos ayuda a reconocer lo importante que es la vocación y el compromiso y la responsabilidad para con esta, saber entender y reconocer por medio de la propia conciencia de lo que es realmente la ética en la vida de cada persona, y no solo como profesional, sino en lo personal e individual. Entender que los principios y los valores se adquieren durante el trayecto de la vida personal en el mundo del seno familiar, pero también en nuestra conciencia propia por las experiencias de vidas acumuladas. Las buenas prácticas determinan las acciones de los trabajadores de salud que tienden a transformar una realidad que afecta a un sector amplio de la población en materia de salud. En la actualidad, los trabajadores de servicios de salud ponen mucha atención a los códigos de éticas que rigen este sector, ya que se establecen reglas y normas que regulan el comportamiento en estos ámbitos, en el ámbito laboral. ¿Sale? En conclusión, digo que estar listo para dar servicio de calidad ética y moral de la salud. Esto porque dentro de una estancia de salud a veces las condiciones a las que un administrador de salud se debe de enfrentar para llevar un buen camino son muy variadas, las cuales pueden en determinado momento mermar la visión del actor del profesional de la salud. Bueno, pues esta fue mi exposición a grandes rasgos y espero que esté bien, les guste y pues
No hay más que dar las buenas noches.